Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. IUS Canal Multimedia presenta Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. Estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Les queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, que es la jefa de división de la Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, a Eduardo y a todo el equipo que se encuentra en cabina. Muchísimas gracias por propiciar el espacio y les recordamos que estamos en la plataforma de Canal IUS Multimedia. El programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para la invitada del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña en el programa la maestra Carla Michelle Salas Ramírez para conversar sobre el tema las mujeres y niñas en la justicia y en la ciencia forense. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. Ella es abogada feminista y defensora de los derechos humanos con más de 20 años de experiencia en litigio penal internacional y estratégico. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y maestra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Es directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC, desde donde coordina la representación jurídica de víctimas en casos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como ha sido el Campo Algodonero contra México, el primer caso sobre feminicidios en el Sistema Interamericano, el caso Digna Ochoa y Plácido contra México, el primer caso sobre asesinato de una defensora de derechos humanos y el caso Lidia Alejandra García Andrade contra México sobre desaparición, violencia sexual y feminicidio. La maestra Salas ha acompañado jurídicamente a familias de mujeres y niñas víctimas de feminicidio, desaparición, violencia sexual y trata de personas en diversas entidades del país. Ha participado en la elaboración de leyes y protocolos nacionales en materia de feminicidio, desaparición y violencia sexual y ha sido consultora de ONU Mujeres y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ha sido reconocida con múltiples distinciones nacionales e internacionales, entre las que destacan la Presea Justicia e Igualdad Celia Marín Sasaki en 2025, la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México en 2021. Hablar de las mujeres y las niñas en la ciencia, en la justicia y en la ciencia forense implica reconocer que los sistemas de justicia y los saberes científicos no son neutros. Históricamente, el derecho y la ciencia forense han invisibilizado o minimizado las experiencias de las mujeres y las niñas, especialmente cuando son víctimas de violencia. La justicia con perspectiva de género y la ciencia forense sensible a los derechos humanos son herramientas indispensables para combatir la impunidad en casos de feminicidio, desaparición y violencia sexual. Pero también son espacios donde persisten desafíos estructurales como sesgos en las investigaciones, deficiencias en la recolección y análisis de pruebas y una falta de comprensión del impacto diferenciado de la violencia en mujeres y niñas. Para reflexionar sobre estos retos en un día como hoy, que es el 11F, y los avances que hemos alcanzado en procesos de justicia y ciencia forense, nos acompaña nuestra invitada el día de hoy. Bienvenida, buenos días, doctora. Anaí, muchas gracias por la presentación que has hecho, esta introducción también. Y querida Carla, eres muy bienvenida. De verdad estamos muy contentas y muy agradecidas contigo por hacerte un espacio en tu agenda y estar este día 11F, que es un día especial. Además nos tocó en suerte que tenemos programa para poder hablar de las niñas y las jóvenes en la ciencia forense y también en las ciencias jurídicas. Y creo que tú eres una persona que podrá ser muy inspiradora para muchas chicas.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Ustedes son mujeres inspiradoras, entonces, bueno, pues es un lujo estar aquí en este día, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Pues yo quiero, a ver, de lo que se trata, pues contigo tenemos tantos temas de que hablar y tú tendrías muchas cosas que comunicarnos. Pero bueno, centrémonos en lo que toca al día de hoy. El propósito de invitarte para conversar juntas es que todo sea en torno a ti y cómo tú profesionalmente te has venido desempeñando y puedes invitar a las niñas, a las jóvenes, a que encaucen su profesión o sus intereses en temas científicos. O no dejemos de lado que también lo jurídico es científico, ¿no? También es ciencia jurídica. Entonces, bueno, háblanos de ti. ¿Quién es Carla Michelle Salas? ¿Cómo es que decidiste estudiar Derecho? Yo sé que estudiaste aquí en la Facultad de Derecho tu carrera, que también empezaste, porque alguna vez me lo comentaste, a trabajar en estos talleres que la facultad desde hace mucho empezó a impulsar para hacer litigio estratégico. Entonces, cuéntanos de ti y, a ver, ¿por qué escogiste estudiar Derecho? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue tu vida en la facultad? Bueno, debo de decir que el estudiar Derecho o sea, siempre quise ser abogada. Bueno, sobre todo cuando tuve mayor conciencia, y tiene que ver también con historias de familia, historias de injusticia. Justamente uno de mis tíos más querido fue preso injustamente, víctima de tortura. Después de un año él logró obtener su libertad, pero él nunca fue el mismo. Y recuerdo mucho esa experiencia para mi familia, lo que significó ser, pues estar envuelto en este sistema, el saber que había sido torturado para que confesara, y lo difícil que fue y desgastante emocional y económicamente para mi familia el no poder encontrar a un abogado que pudiera representarlo. Y eso, por supuesto, que me marcó. Después, pues claro, ¿no? O sea, el hecho de ser mujer, vivir las injusticias, la Facultad de Derecho, pues, y lo sabemos quienes hemos cruzado por esas aulas, una institución profundamente patriarcal, la mayoría profesores, que ejercen violencia sexual en contra de las alumnas. Sí, así es. Por supuesto que para mí eso fue, pues no fue fácil y fue profundamente traumático. Yo recuerdo que el primer extraordinario que me fui en mi vida fue precisamente en el primer semestre de la Facultad de Derecho, porque un profesor calificaba a partir, digamos, de cómo te observaba. Entonces, la recomendación era: niñas, todas váyanse con minifalda, porque el profesor hace que se levante y entonces les asignan la calificación. Entonces, bueno, pues claro, a mí eso me parecía repugnante. Claro, pero en aquella época, digo, del año de la canica, se toleraba. Se toleraba, pues era prácticamente imposible hacer algo ahí. Sí, no, te escucho y por supuesto que yo también viví. Claro, era profundamente normalizado. Entonces, finalmente también el vivir ese tipo de injusticias hacen que no solamente piense que tengo que dedicarme a los derechos humanos, porque al igual que muchas estudiantes y muchos estudiantes, pues entré con esta convicción de pensar que el derecho es igual a la justicia y que buscamos estudiar derecho porque queremos eso, ¿no? Un país más justo, ayudar a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Y para mí era claro que quienes estaban en mayor situación de vulnerabilidad eran las mujeres y las niñas, porque lo vivía, lo sentía en carne propia. Entonces, debo decir que desde segundo semestre de la facultad yo dije, voy a dedicarme a derechos humanos. Recuerdo mi clase de lexicología jurídica, que un profesor que trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo: a ver, ¿quién quiere participar conmigo en hacer un libro de derechos humanos? Hagan un ensayo. Entonces yo hice un ensayo en aquel momento de derechos humanos de las mujeres. Y recuerdo que el comentario del profesor era: ¿pero por qué derechos de las mujeres si hay derechos universales, no? Yo: no, profesor. Entonces, bueno, con las pocas herramientas que en ese momento tenía, le dije: no, profesor, es que las mujeres tenemos derechos humanos distintos, pues porque somos distintas. Bueno, lo que le haya dicho el profesor, ¿no? Pero al final le convenció y él me acepta, digamos, como parte del grupo que le iba a apoyar en hacer su libro.
Pero bueno, después viene la huelga estudiantil y bueno, pues ya eso fue otra historia. Ajá. Pero sin duda eso, digamos, como que para mí fueron momentos muy significativos que hoy los recuerdo de manera muy importante, porque sin duda considero que fueron momentos que me impulsaron a decidir trabajar por los derechos humanos de las mujeres. Ya después de que terminó la huelga, medianamente se normalizaron las situaciones en la universidad, digamos, la vida académica. Algo que me hizo permanecer fue justamente estos equipos de derecho internacional, sobre todo de derechos humanos que hay en la Facultad de Derecho. Y ahí empecé a formarme en el litigio ante el sistema interamericano. Luego, pues para mí uno de los referentes a nivel nacional era la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Yo sabía que no quería pertenecer, yo sé que muchas personas pertenecen a la barra o al colegio. Yo no quería pertenecer a esas asociaciones. Porque no es el perfil de abogadas o abogados con las que yo me sentía identificado. De pronto la idea que tenemos de las abogadas y los abogados es esta idea tan cuadrada, tan profundamente formal, y yo ahí simplemente sentía que no encajaba. Y para mí el referente era la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que veía en las marchas del 1 de mayo, junto con las trabajadoras y los trabajadores, que veía en la televisión con el ZLN, lo leía en la jornada. Entonces yo decía, yo quiero pertenecer a esa organización, o sea, esa era como mi aspiración. Justamente tengo la oportunidad de acercarme a la asociación, de formar parte de ella. Y ahí coincide justamente con que en aquel momento nuestras hijas de regreso a casa, que era una organización de madres que habían, pues estaban, digamos, luchando por justicia para sus hijas, le piden formalmente a la ANAD acompañamiento jurídico, porque sabían ellas que necesitaban acompañarse, digamos, en este proceso de justicia. Y entonces en la ANAD dicen, ¿quién quiere acompañar a las madres de las mujeres asesinadas en Juárez? Y por supuesto que digo yo, o sea, claro, era muy joven, tenía 22, 23 años. O sea, estabas terminando la carrera. Era muy joven, y entonces, pero ahí, digamos, lo cual fue clave, es que las madres habían presentado sus peticiones ante el sistema interamericano. Entonces ellas se habían entrado a la página de internet y habían presentado, pues ahí su escrito, pero pues le estaban dando seguimiento. Entonces viajaban a Washington y estaban, digamos, ahí trabajando, litigando ellas. Entonces piden acompañamiento, y entonces, claro, en ese momento decían, bueno, pero ¿quién sabe del sistema interamericano? Yo me había leído toda la jurisprudencia de la corte, y entonces dije, pues yo lo sé, o sea, claro, era pues muy joven, pero me conocía perfectamente porque así me había formado en toda la jurisprudencia, en el proceso, pues porque había hecho simulaciones, y entonces ahí entro a trabajar directamente con ellas, a hacer los escritos ante el sistema interamericano, que claro, hoy los veo y digo, eran demasiado académicos, eran ahí como, pero pues claro, así fue como me formé, y ahí entro justamente a trabajar con ellas, con mi compañero David Peña y con otros colegas, pero empezamos a impulsar los casos a nivel nacional y también a nivel internacional. Llevábamos a la par. Y claro, con mucho desconocimiento, pero también, hay que decirlo, o sea, en ese momento no había nada sobre derechos de las víctimas. En el proceso penal, o sea, ni siquiera las víctimas eran parte, o sea, no había nada. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2004, 2005. O sea, realmente para mí, ¿no? Como del primer movimiento de víctimas y que logra movilizar a la sociedad mexicana es sin duda el movimiento de las madres de las mujeres asesinadas. Recuerdo que las primeras marchas que se hicieron pues ahí por los 2000, que fueron duramente criticadas por el gobierno, eran encabezadas por las madres de las mujeres asesinadas. Y ahí fue donde, pues, realmente en esos procesos, también quiero mencionar esto, porque lo hablaba con mi compañera Norma Andrade, que fue la presidenta de nuestras hijas hace unos días, también en este mismo espacio, y ella me decía fuera del aire, me dice, ¿sabes por qué llegamos a la ANAD? Y yo como de, porque tú pensabas que eran
grandes abogadas o abogados, dicen, no, porque otras organizaciones no quisieron acompañarnos, ¿no? Entonces era como la última opción, digamos, eso como entre verdad y broma, pero al final eso también tiene un trasfondo. Claro. En ese momento hablar de los derechos humanos de las mujeres era absolutamente minimizado, incluso a nivel internacional. O sea, México tenía varias décadas siendo parte de la Convención Americana, haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Y sin embargo, bueno, y en general en América Latina, o sea, la Corte no había tenido, yo creo que sí había tenido, no se había pronunciado sobre los derechos humanos de las mujeres hasta Campo Algodonero, o sea, hasta 2009. Es decir, la Corte tenía en ningún otro caso. En ningún otro caso. Tenía una gran deuda, por supuesto. Y claro, eso se debe también, yo digo, hay varios aspectos que se confabularon, porque claro, o sea, por supuesto a mí un caso que me genera bastante reconocimiento, sin duda, es el caso de Campo Algodonero, claro, ¿no? O sea, eso es claro. Pero pues es un caso que literalmente construimos compañeras y compañeros que habíamos participado en los concursos de Derecho Internacional, todavía hoy se ríen. Todos muy jóvenes. Muy jóvenes, pero además muchos se ríen todavía de que me dicen, ¿te acuerdas que nos pagabas con pozole? Porque claro, o sea, trabajábamos y pues era de que no hay dinero y es trabajo que tenemos que hacer, pero bueno, pero fue un caso que se fue construyendo. Cuando empezamos a trabajar con la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asesoramos a varios casos, a varias víctimas, desde cosas muy básicas, por ejemplo, que pudieran tener acceso a su expediente, que obligáramos al Ministerio Público a realizar diligencias, que se trazaran líneas de investigación. Muchas de estas cosas, pues evidentemente basadas en la teoría, diría, pues, suena raro, pero pues sí, hasta en la intuición, porque tampoco es que se tuviera claro, digamos, en ese momento la ruta de cómo se tenían que investigar los casos que hoy nombramos como de feminicidio. O sea, en ese momento tampoco hablábamos del feminicidio legalmente. O sea, literalmente nos tocó picar piedra. Sí. Entonces, comenzamos a uno de los casos con los que empezamos a trabajar es el de Esmeralda Herrera y el de Claudia Ives, que son dos de las víctimas de Campo Algodonero, y también de otras víctimas que nunca figuraron en el proceso ante la Corte, pero empezamos a trabajar en esos casos y fue justamente irlos construyendo. Recuerdo mucho que hicimos consultas con abogadas, con abogados con mucha experiencia, y yo le preguntaba a uno especialmente, le digo, oye, ¿qué opinas de este caso, no? O sea, si la comisión lo admite, pues es posible avanzar. Y él me decía, mira, Michelle, la verdad es que ese caso no tiene futuro. Si acaso yo le vería futuro por los dos personas que fabricaron, que era conocido como La Foca y el Cerillo. Dice, yo lo veía por eso y por caso de tortura, pero por el caso de las víctimas, pues no, la verdad es que no hay mucho futuro. Recuerdo también que consultamos a uno de los grandes referentes del sistema interamericano, doctor Faundel Ledesma, y entonces le consultamos, le decíamos, doctor, mire, este caso y lo que estamos buscando es que se declaren violaciones directas a la Convención Belém do Pará. Y él decía, ¿para qué? O sea, está la Convención Americana, ¿por qué quieren que se pronuncie sobre violaciones específicas a la Convención Belém do Pará, que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? Y entonces le decíamos, no, mire, doctor, sí tiene un efecto simbólico, pero también jurídico, el responsabilizar a un Estado por incumplir con su deber de prevención de la violencia en contra de las mujeres. Por la revictimización. Así es, pero decir, o sea, no es lo mismo incluso sentar tal cual, siempre ocupó este ejemplo y siempre se vuelve, pero es sentar en el banquillo de los acusados a un Estado y decir, tú violaste la Convención Belém do Pará, eres responsable por la violación a los derechos humanos de las mujeres. Y él decía, pues la verdad es que, pues si quieres, pero yo no le veo mucho caso. Todavía, tratándome como estudiante, me dijo, bueno, a ver, en una cuartilla tienes que redactarme los principales argumentos del por qué tú estás considerando esto. Entonces, pues para mí era un referente el doctor, claro, y lo sigue siendo. Entonces recuerdo que le hice, para mí eran pues muchos argumentos. Entonces, sí, no. Le puse el margen de punto 5 y le puse letra 10 para que copiara en una hoja pues lo que él me estaba pidiendo, ¿no?
Bueno, finalmente el doctor en ese momento, pues le causó bastante gracia, pero dijo, bueno, está bien, ¿no? Hoy el doctor tiene un libro sobre los derechos humanos de las mujeres y la Convención Belém do Pará. Pero yo decía justo, Campo Algodonero confluyeron muchos otros aspectos. O sea, por supuesto, debo de decir, las víctimas que se sostuvieron hasta el final de decir, sí, hay que llevar el caso a la corte. Nosotras con toda el hambre de justicia, de querer poner en práctica lo que habíamos aprendido, con la convicción, pero la conformación de la corte lo presidía Cecilia Medina, una feminista que además ha trabajado a nivel internacional por los derechos humanos de las mujeres. Sí. Eso por supuesto que cambia radicalmente la visión mirada que podía tener el tribunal. O sea, no la teníamos que convencer. Ella sabía que la perspectiva de género tenía que aplicarse. Oye, bueno, como que se alinearon los planetas, ¿no? Así en ese es, momento. total. Pero yo te quiero preguntar un poco, regresándome a Carla Michelle Chava. ¿Eras tú sola en la facultad, en tu grupo, con estos ideales de defensa de los derechos humanos, en que tú misma veías, es que hay que construir también la defensa de los derechos de las mujeres? ¿Eras tú solita o tenías otras compañeras aliadas o convenciste a otras u otros? ¿Cómo ibas tú entusiasta con esta perspectiva? Éramos un grupo que nunca me integré formalmente, pero participábamos, que se llamaba Sabinos, que era Zapata, Villa y Nosotros. Era un grupo, un grupo pues ahí muy peculiar en la facultad. Digamos que ahora sus integrantes pues forman parte, ¿no?, de muchas estructuras del poder y que tienen espacio, o sea, están en espacios de decisión muy importantes, ¿no? ¿Sí? Subsecretarías de gobernación, están en espacios de decisión importantes. En ese momento pues estaban también en la facultad, ellos iban en semestres más adelante y sobre todo pues confluimos en el ejercicio político en la facultad. En ese contexto que había en aquel momento pues era profundamente represivo. Yo me acuerdo que incluso si queríamos hacer alguna actividad en algún salón, de pronto llegábamos y aparecían carteles de cualquier estudiante que utilice los salones de clase o las aulas para alguna actividad que no está considerada en el reglamento, que es dar clases, será expulsado. Entonces, claro, el ambiente era bastante represivo, pero bueno, la verdad es que ahí éramos bastante activos en las actividades y pues en el Muro de los Lamentos de la facultad, pues cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, generalmente colocábamos pues alguna publicación. El Muro de los Lamentos es donde subes a las escaleras, así es, no las principales. Exacto. Ese era el único espacio que teníamos, que era como el que teníamos autorizado para poder pegar o expresarnos de alguna manera, y entonces en ese muro siempre colocábamos, por ejemplo, ¿no?, algo relacionado con, en aquel momento decíamos, las muertas de Juárez, las mujeres en Afganistán, entonces siempre estamos haciendo en eso, alusión a eso. Había muchas otras compañeras que por supuesto también se asumían como feministas. También, insisto, o sea, con las pocas herramientas que teníamos en aquel momento, o sea, era convicción, era... Sí, era eso, ¿no? Ideales. Así es, totalmente. Y bueno, pues ese era lo que hacíamos en aquel momento. A mí, fíjate que me parece como muy importante todo lo que estás platicando, porque además creo que en el imaginario colectivo y sobre todo en las generaciones como las que están ahora ocupando las aulas, por ejemplo, pues nosotros obviamente tomamos Sentencia Campo Algodonero, Digna Ochoa como referentes para pues analizar interseccionalidades, perspectiva de género, revictimización. Pero creo que cuando se narra como todo lo que no estaba antes de que esto ocurriera y de que estos logros se alcanzaron por parte de las víctimas, pero también de todos quienes y todas quienes fueron acompañando, cobra como otra dimensión, ¿no? O sea, para nuestro auditorio, que de pronto son gente pues que nació después de los hechos, de los hechos, y que además ahora lo miran, pero además ya están familiarizados con el léxico, ¿no? O sea, ahora es, pues claro que se habla de violencia, feminicidios, pero de pronto regresará, ¿no? Es que hasta hace poco se decía, ¿eso para qué? Eso no es necesario, ¿no? Cómo ha ido transitando, ¿no?, esa evolución también de la ciencia jurídica, de lo jurídico y demás.
Y yo ahí lo que yo te quiero preguntar, porque además es algo que creo que para quienes se acercan o se aproximan a las ciencias jurídicas y también a la ciencia forense, pero sobre todo a la ciencia jurídica, es un poco que nos platiques cómo justamente has ido tú como reformulando esta forma de aproximarte al derecho, ¿no? Porque hay toda esta mirada ortodoxa de, sí, las y los y les abogados solamente se memorizan las leyes, ni que fuera tan difícil, ¿no? Pues nada más hacen ejercicio de poder, negocios, pero hay otra edad, ¿no? O sea, hay otras personas. El derecho no nada más se ve desde esa perspectiva. Que están haciendo cosas con eso que está ahí, ¿no? Y que lo están mirando desde un plano científico, desde un plano crítico, desde una visión mucho más compleja. Entonces eso me parece a mí, pues, muy inspirador, porque además yo te escucho, me identifico, evidentemente, como dijo la doctora, yo también me identifico, ¿no? Al haber pasado por esas aulas, pero yo pienso en alguien que está ahorita en el aula, ¿no? Y que está diciendo, ¿es en serio que voy a tener a lo mejor que repetir este estereotipo, ¿no? Y cómo puede ser disruptivo, cómo se reformula, ¿no? Y cómo nos aproximamos al derecho desde otra mirada más, desde la ciencia de lo jurídico, desde estas complejidades, estas perspectivas, estos enfoques. No sé, me encantaría escuchar tu experiencia. Bueno, en mi experiencia, como se trata de hablar justamente de esa experiencia, creo que lo que fue crucial justamente en todo este proceso, porque yo dije, bueno, o sea, era obviamente desde mi intuición, desde la emoción que sentía en términos de injusticia, pero eso pues finalmente no se traduce en algo técnico, ¿no? Pero creo que la influencia principal para mí fue precisamente todas estas compañeras feministas y estar nutriéndome y estar de cerca de estas otras grandes referentes del feminismo como Marcela Lagarde, como Julia Monarres, que viven y narran no solamente desde el derecho, ¿no? Sino desde otra realidad. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de trabajar con Marcela Lagarde, también muy jovencita, cuando ella era presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios y a la Procuración de Justicia vinculada a todo ese nombre largo en la Cámara de Diputados. Yo ingreso con Marcela a trabajar y entonces ella me decía, a ver, sobre el tema, ella definía el feminicidio en aquel momento de manera muy amplia, como el genocidio de mujeres, etcétera. Y bueno, posteriormente Marcela también ha ido modificando su propio concepto, pero me acuerdo que ella me decía, claro, porque yo era la abogada de la comisión, y entonces me decía, a ver, Carla, ¿cómo sí lo podemos hacer? Entonces yo le decía, a ver, Marcela, es que tenemos temas porque en el derecho penal pues hay que especificar la conducta, no podemos responsabilizar al Estado en su conjunto, tenemos tal, ¿no? Entonces ella decía, a ver, pero ¿cómo sí podemos hacerlo? ¿Cómo sí podemos, digamos, transformar este concepto y llevarlo a lo jurídico? Un tipo penal. Así es, o sea, en ese momento pensábamos en el tipo penal. Ya después se fue, digamos, como materializando. Estoy hablando del 2003 al 2006. Entonces ella decía, ¿cómo hablamos de un tipo penal? Me acuerdo que igual le pedimos opinión a ministros de la Corte en aquel momento y la opinión era, no se puede hacer un tipo penal de feminicidio porque sería discriminatorio. Y en la Constitución está el principio de igualdad ante la ley, entonces no se puede. Me acuerdo que también teníamos estas discusiones con diputados, diputadas que además pues ya con toda la experiencia, ¿no? Estoy hablando de Pablo Gómez, por ejemplo, y entonces era como de ¿por qué feminicidio? ¿Por qué quieren el feminicidio? O sea, tener que incluso también ahí en ese proceso comenzamos a trabajar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que fue un proceso también bastante largo, y fueron, o sea, hablar de las medidas de protección, decían, no, pero es que eso es violación, a los derechos, como es un acto de molestia, tal. Entonces era, digamos, como empezar a cuestionar incluso temas que por lo menos en el derecho se daban por sentado, claro. Y nosotras empezar a buscar otra visión. Entonces, sin duda, algo que me nutre, digamos, al trabajo jurídico en aquel momento, es precisamente esto, ¿no?
las investigaciones, la evidencia, Sí. porque cuando nosotras hablamos del por qué a las mujeres las asesinaban por el hecho de ser mujeres que no se entendía, Claro. pues claro, o sea, lo que hubo que hacer en ese momento, y Marcela lo tenía muy claro, era generar información, porque la ausencia que teníamos en aquel momento era precisamente de información. O sea, en ese año de la canica, ni siquiera se desagregaba la información de homicidios de mujeres y de hombres. Sí, no. O sea, era como homicidios, no sé qué. Entonces, claro, o sea, empezar a pedirles información era como de, ¿para qué quieren esa información? Sí. O sea, ¿para qué es relevante? Y claro, empezar a entender qué era lo que pasaba en el sistema de justicia. Y creo que, insisto, ¿no? O sea, lo que nos ayuda a mirar de otra manera distinta el derecho, a interpretar el derecho de otra manera distinta, es sin duda pues la información, la evidencia que se va generando a través de pues los diagnósticos. Se tiene que generar metodologías específicas, porque en ese momento pues no había. Oye, a ver, fíjate que yo quiero contradecirte un poquito, no era tan el año de la canica. O sea, es que ya es, o sea, es tan, sí, bueno, hace sí es poco, cierto. fíjate, y eso es algo que quiero Sí, resaltar. sí, es cierto. Y son inicios de este siglo, claro. que apenas estamos en el 26, bueno, ya pasó un cuarto de siglo, pero de todas Bueno, maneras. ya, es que Bueno, pero no 50 no es años. tanto, sí, no es tanto. Lo que quiero decirle al auditorio es que no, y sobre todo las niñas y es jóvenes, que no había nacido, no, es que tampoco tiene mucho. Sí. O sea, es decir, no estamos hablando de historia del siglo XIX, claro. sino que estamos hablando de una historia reciente que vivimos las tres que estamos Claro, aquí. claro. O sea, las tres que estamos aquí hicimos la carrera de Derecho En eso. en ese esquema, ¿no? En un esquema en el que no existía el tipo penal de feminicidio, no se hacía diferencia en las estadísticas. Si había estadísticas, no se hacía diferencia entre hombre y mujer porque no era necesario hacer esas diferencias, cuando mucho entre niños y adultos, cuando mucho. Para el infanticidio. Exactamente, Sí. pero no en otras poblaciones. Y tampoco había estos esquemas de por qué un cierto grupo social necesita de una protección distinta y de garantías distintas, ¿no? Entonces, romper esos esquemas de garantías para todos, de que el derecho protege universalmente, de por qué un feminicidio, me acuerdo mucho, eso y se sigue diciendo, ¿no? O sea, no hemos superado el discurso. Si hay feminicidio tendría que haber homicidio, como respuestas como así de absurdas, ¿no? Totalmente. Y eso es algo que que construyeron ustedes, ¿no? Tú como estudiante y luego trabajando al lado de una Marcela Lagarde, que además fueron un grupo de mujeres que propusieron la creación de un tipo penal y dijeron esto sí es posible, o como nos estás narrando, que se cree un texto de ley general que combate a la violencia, o que más bien que establece normas para ver cómo podemos aminorar los dolores en violencia contra las mujeres, incluso combatirlo, y etcétera. Eso es algo, son grandes logros que tu generación lo hizo. Tu generación hizo, no la mía, o sea, que yo soy más grande. Nosotras estábamos así, depende de la trinchera en la que nos hubiese tocado, pero creo que fue tu generación con otras grandes, como sí, ¿no? Estás hablando de Monarres, de Marcela Lagarde, de Perinchauste, que estaban en esa lucha. Entonces ese grupo de mujeres feministas es la que lo logró. Y al poquito tiempo, de eso sí me acuerdo muy bien, porque yo trabajaba entonces en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y llegó el debate sobre el derecho al aborto. Y bueno, en la corte todo el mundo estaba vuelto loco, no eran como el oso que da vueltas, ¿no? ¿Te acuerdas de esa caricatura? No, a lo mejor ustedes no, pues son más jóvenes que yo, pero era una caricatura. La imagen es ¿te acuerdas, no? Sí. Que no saben qué hacer. Sí. Y entonces, en esa discusión, pues, había desde las posiciones más absurdas. Me acuerdo mucho de un ministro que decía, no, el derecho a la vida es el más importante de todos. O sea, entonces, ¿qué discusión vamos a tener? Si el derecho a la vida es el más importante, hablando en contra del aborto. Y alguien de los ministros le contestó,
el que lo dijo fue el ministro Aguirre Anguiano. Sí. Para sorpresa de nadie. Y alguien le contestó. ¿Quién sería el ministro que le contestó? No sé si ya estaba el ministro Debe Cosío. ser Góngora, no. O Góngora. No, todavía no llegaba Cosío para entonces. Góngora debió ser. Llegó alguien le contestó y dice, no, ese es un absurdo, ese es un argumento que llevado al absurdo, porque creo que ya estaba Cosío. Creo que fue él que le contestó en ese sentido, es más importante el derecho a la alimentación, porque si no comes, no vives, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se estaban discutiendo en ese foro y se construyó, o sea, hoy día ya no discutimos en el mundo del derecho si es posible el derecho al aborto de las mujeres hasta cierto momento. Ya es algo que ya se sentó, como es algo que ya se sentó y todos hemos aceptado, hombres y mujeres. Bueno, y que ahora se desafía, además. Estamos claro, como también en ese... ¿no? Y aunque tenga de pronto un embate, como cuando Gertz Manero dijo, no, hay que eliminar el tipo penal porque no lo podemos... No se puede investigar, no se puede probar, ¿no? Es muy complicado. No, de todas maneras, ya todos esos conceptos se han venido sentando y se han venido haciendo cambios. Entonces, lo que yo quiero decir es que las generaciones actuales pueden hacer otros cambios también muy importantes y los están haciendo. O sea, yo veo a las chicas universitarias actualmente que tienen una actitud muy distinta ante las circunstancias que nosotras teníamos cuando éramos estudiantes, ustedes en su generación y yo en la mía. O sea, por ejemplo, en la mía que había... Yo tuve un profesor que fue mi profesor de contratos, que llegó el primer día de clase y dijo, a las mujeres no les voy a hacer caso, porque ustedes solo vienen aquí a estudiar mientras se casan, entonces los que sí van a estudiar y les voy a exigir es a los hombres. Entonces yo me acuerdo que mis compañeras y yo nos quedamos así, ¿cómo? Y no contestamos, nos aguantamos. Claro, no teníamos esa posibilidad. No había. Y yo creo que nos quedamos calladas y seguimos entrando a clase. Claro. Y sí nos exigía, después sí nos calificó también rudo y todo lo que fuera. Pero ya desde el primer día de clase nos dijo, ustedes no existen. Ustedes no son nada. ¿No? Zamora y Valencia se apellidaba ese señor. Sí, estamos hablando de estos grandes profesores, ¿no? Con mucho reconocimiento. Pero yo creo que justo decía, pues todo este proceso de cambio, yo pienso, no sé, o sea, como que siempre necesitamos tener referentes. O sea, yo lo que agradezco justo en todo este proceso es haber tenido la posibilidad de coincidir y de compartir y de que me escucharan. Claro. Mujeres como Marcela Lagarde, como Tere Inchaustegui, como Julia Munarres, que por otro lado pues tenían esta opinión de estos señores que decían no porque el feminicidio es discriminatorio tal, y ellas decían no, pero a ver qué dice nuestra abogada, ¿no? Y yo ahí con 20 y tantos años encima, pues claro, o sea, yo agradezco eso y considero justamente que para las jóvenes, sobre todo, pues el hecho de tener profesoras como ustedes, decir, o sea, necesitamos las mujeres tener otros referentes. Claro. Eso es tan importante. Muy importante. Yo creo que eso es lo más importante que necesitamos todas. El no solamente admirar, sino sentirnos cercanas a las profesoras, saber que podemos aportar. Y tú que estabas en concursos internacionales, ¿no conociste a la doctora María Elena Mancilla? Claro que sí, la doctora, por supuesto. Esa era una mujer referente en la Facultad de Derecho. Claro, era dura. Yo me acuerdo que pues yo iba a la Facultad de Derecho siempre con mis zapatitos de gamuza, mi pantalón de mezclilla y de pronto casi siempre una playera del Che Guevara. Entonces, me acuerdo que ya para algún concurso, no sé, nos fuimos de con traje sastre, ¿no? Y entonces la doctora me decía, mira, qué bonita se ve, qué diferencia. Entonces sí, por supuesto que sí que conocimos a la doctora y que queremos. Pero ella era una mujer muy impulsora. Claro. Oye, aunque no lo dijera. No. Porque ella no pero tenía ese discurso, pero ella era una mujer claro, que empoderada y que empoderaba a sus alumnos. Total. Oye, Carla, pero además yo creo que, o sea, además coincido totalmente en tener referentes, pero además
creo que también lo que hace como que tenga esa fuerza o ese impacto es, bueno, por otro lado, como la congruencia, como en la parte de las acciones, ¿no? Porque hay gente que toma decisiones, mujeres, ¿no? Que deciden vivir bajo ciertos principios, aun cuando el sistema es feroz y está todo el tiempo sobre de ellas. Uh-huh. Pero creo que también, yo lo pienso para nuestras estudiantes de Derecho o de Ciencia Forense. Una cosa que también es muy importante es ver cómo esos referentes y esa congruencia se materializa, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en un caso como el caso del campo algodonero, que es importante para el sistema mexicano, pero lo es para todo el sistema interamericano. O sea, no solamente fue un cambio de paradigma en nuestro sistema normativo, sino transformó, o sea, permeó. Entonces, cuando, por ejemplo, pienso en los estudiantes y de pronto analizas un caso, ves todo este proceso de lucha, de tenacidad, de trabajo, pero además cómo, lo que tú decías, ¿cómo hago para que esto pase desde mi disciplina? Y esas posibilidades, esos mundos posibles de los que tanto se habla, que se abren, híjole, yo creo que eso es como la punta cumbre, ¿no? De poder alcanzar como esos espacios. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, totalmente. Cuando pienso, por ejemplo, en lo que buscábamos con Campo Algodonero, yo recuerdo que le decía a mis compañeras y compañeros, quién sabe cuándo volvamos a llegar a la corte, probablemente nunca más. Entonces, vamos a pedir todo, absolutamente todo. Incluso es un proceso, y ahí están los documentos, si las personas, los estudiantes quieren profundizar, son documentos que son públicos, están en el archivo de la corte. En aquel momento, que ya quedamos que no es el año de la canica, pero fue ya hace varios años. En aquel momento todavía no permitía la corte grabar, sí. O sea, nada más decíamos, no tomen unas fotos, pero están las grabaciones, los audios, entonces es bastante interesante escuchar los argumentos del Estado. Básicamente el Estado sostenía o decía en aquel momento, bueno, pues sí matan mujeres en Juárez o en México, pero pues matan más en otros lados. Esa era la gran defensa del Estado mexicano. Y por otro lado, pues quienes estábamos representando a las víctimas con una posición pues bastante ambiciosa, incluso que se contraponía con la posición de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana dijo, yo no voy a mencionar que hay feminicidio. Me acuerdo que tuvimos una discusión porque decían, no, es que el feminicidio no está reconocido. Y dijimos, bueno, claro, el genocidio, cuando ocurrió el primer genocidio, tampoco estaba reconocido. O sea, el derecho siempre viene después. Claro. Pero es importante nombrar. Me acuerdo igual que fue interesante porque la Comisión Interamericana decía, los homicidios de mujeres, nunca mencionó el feminicidio. Nosotras, obviamente, desde la representación de las víctimas, sí. Y finalmente, los jueces y las juezas empezaron a nombrar como feminicidio. O sea, no se necesitó, digamos, como ese reconocimiento legal. Pero también hablar, ¿no? Responsabilizar al Estado de la muerte, de la desaparición, de la falta de reconocimiento, de la falta de investigación. En aquel momento nosotras señalamos que era tortura lo que habían vivido las víctimas. Decíamos, esa violencia sexual extrema, no estamos hablando solo de violación, estamos hablando de tortura sexual. En aquel momento la Corte consideró que no era posible porque no eran servidores públicos. No tenía como ciertos elementos, ¿no? Formales. Ahora con el caso García Andrade, por supuesto que será una reivindicación, una deuda que teníamos pendiente con la Corte, volvimos a insistir. Dijeron que la Corte consideró que es tortura sexual, claro. O sea, ya no necesitó el elemento. No, ya no necesitó. Incluso fue interesante el análisis y la votación. Vean el tema de la votación, porque fue una votación, digamos, como cerrada. Pero finalmente, por mayoría de votos, la Corte consideró que, sin importar que hayan sido particulares, lo vivido en el caso concreto de Lilia Alejandra García Andrade, se trata de tortura sexual. Eso para nosotras fue una de los grandes pendientes que teníamos. Ay, no, se me pone la piel chinita. Sí, claro. O sea, a ver, esas son las cosas que se logran y que yo creo que las generaciones que están ahora en las aulas y las venideras, las que después se decidan por venir a estudiar derecho o estudiar alguna otra ciencia que puede ser social o no, puede construir mucho.
¿no? O sea, porque estos son cambios vertiginosos que nuestra sociedad está exigiendo, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy convulsos, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo en México, pero hay una constante de violencia, ¿no? Hay una línea transversal de muchos tipos de violencias, pero siempre la violencia presente. Y si queremos dedicarnos al derecho, tenemos que ver hacia ese mundo también, porque permea. O sea, no nada más está en el área penal, sino que también permea en el comportamiento de familias, en cómo se están dando las inversiones, en qué sucede en los contratos privados, ¿no? En cómo transitamos por las calles, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que construir. Y también pienso que es una reflexión muy importante, sobre todo en el marco del día en el que estamos, del 11F, para hablar sobre cómo esos contextos no son inamovibles, ¿no? Y cómo van transformándose, pero que además ahorita, en el contexto social, político, económico en el que nos encontramos, nos hacen, hay como expresiones que tienen que ver como, no, es que lo natural era tal cosa, cuando en realidad es algo que se cuestiona, se transforma y es dinámico. Totalmente, pero además, a veces pensamos que el estudiar derecho, pues es aprendernos, tú bien lo mencionabas, no era como de aprendernos un montón de códigos, la ley, ¿no? Tenemos profesores que nos hacían aprender los códigos y reproducirlos, pero eso no es estudiar derecho, o sea, es justamente pensarlo como ciencia. Nosotras siempre decimos, bueno, es que el derecho tiene pues que normar esa realidad. El tema es que desde el feminismo hemos entendido que esa realidad no nos gusta, que queremos transformar esa realidad que es injusta, que nos oprime, que nos discrimina. Y no solamente lo digo para las mujeres, sino pues para muchas otras personas que no entramos en este modelo de heterosexual, hombre, tal. Pero justamente cómo pensamos el derecho como una herramienta que nos permite transformar esa realidad. Ese es el punto. Ese creo que es, digamos, la forma en la que lo estamos viendo y la que lo vemos. Y es lo que nos toca, ¿no? Así es. O sea, nosotros entramos a esa profesión, tenemos esas herramientas cognitivas y de transformación. Y yo diría, además, como de disposición a reaprender y a colaborar, porque pensaba yo ahora, como una herramienta como la ciencia forense, no abre una puerta, o sea, cuando tú abre muchas. Sí, es como un candado que desatora un montón de puertas. Entonces, si tú desde la disciplina jurídica tomas una herramienta o dialogas con la ciencia forense, o sea, abres un montón de posibilidades y poder aproximarte de esa manera, con ese nivel de integralidad, de complejidad, híjole, sí que cambia mucho el panorama, ¿no? Totalmente. Justo yo creo que ahora con la forma en la que se desarrolla el sistema de justicia, nos permite precisamente hacer que esas investigaciones, que todos los procesos sean llevados desde una perspectiva científica. Sí. Cuando pensamos en cómo eran antes los procesos, no solamente de feminicidio, cuando decíamos, es que la mataron porque andaba de noche, o sea, es que eso lo vemos reflejado en los procesos, en el razonamiento de la fiscalía, en el razonamiento de las personas juzgadoras, o sea, el hoy entender que justamente podemos llevar la ciencia a los tribunales, evidentemente va contribuyendo a la eliminación de esos sesgos. Claro. Totalmente. Oye, ya vamos a tener que ir cerrando nuestro programa y creo que es muy importante pedirte que te dirijas a nuestras niñas, que espero que esto, hay que darle difusión para que las niñas lo vean, pero también las jóvenes y las estudiantes, les estudiantes de nuestra Facultad de Derecho, de nuestra Escuela Nacional de Ciencias Forenses, se inspiren. Dales un mensaje. Bueno, primero me gustaría decirles que a veces pensamos que los derechos humanos, particularmente los derechos humanos de las mujeres, como conquistas, pues de pronto pues ya están ahí, ya están en la ley y pues podemos seguir siendo felices. Pero en realidad no resulta ser cierto. Lamentablemente todas esas conquistas que tenemos y que hoy las vemos en el derecho, en las normas, que lo vemos en las políticas públicas, lamentablemente son conquistas que constantemente tenemos que seguir reafirmando y exigir su cumplimiento. Estamos viviendo tiempos muy difíciles.
en América Latina, en países donde habíamos logrado, por ejemplo, el derecho al aborto seguro, se ha visto un retroceso. Argentina, Estados Unidos, en esos países se está cuestionando nuestro derecho a tener derechos, e incluso yo diría a que se nos reconozca como personas, como sujetas de derecho. Entonces es muy importante que ustedes, como nuevas generaciones, se preparen y continúen con este trabajo de exigencia, de materialización, de defensa por nuestros derechos. Y aquí estamos nosotras, ¿no? Acompañando, sí. Pero por supuesto que es algo que también les toca y les corresponde a ustedes seguir trabajando. Sí, pues bueno, hoy 11F hemos tenido una invitada de lujo y que hemos querido pues traerla a este espacio en donde podemos hablar de derechos de las mujeres, de feminismos, de ciencias forenses, de ciencias jurídicas y de esperanza de que las cosas se pueden cambiar como han venido cambiando en todo este tiempo, ¿no? Ha habido muchos cambios y creo que podemos todavía tener un ambiente mejor, una sociedad mejor para todas, todos y todes. Bueno, pues los esperamos en nuestra próxima emisión para el siguiente miércoles a las 11 de la mañana. Les invitamos a que nos sigan como cada miércoles. Muchas gracias. Gracias, Carla. Muchísimas gracias.